este tema, papá, de verdad que cómo lo necesitamos, el cómo combatir la ansiedad en estos tiempos, Padre, en que la incertidumbre con la que vivimos, Padre, necesitamos recordar que tú eres nuestro Dios, que tú siempre estás con nosotros y que tú tienes todo bajo control, Padre. Que solamente, Padre, como en esta mañana, elevemos a nuestros corazones, nuestros ojos a ti, que de ti viene nuestro amparo, nuestro socorro, mi amado Dios. Que te servimos a ti, mi amado Padre, al Dios Todopoderoso, Padre, en quien podemos confiar, papito lindo. Te damos gracias porque sabemos que tú obras en medio de cada circunstancia, Padre, aún sea difícil, Padre, que tú estás en control de todo, mi amado Dios, en todo tiempo, que por nada estemos afanosos, Señor, que por nada nos inquietemos, Padre, que mejor, Padre, nos ocupemos en oración, en ruego, en súplica, presentándote como lo hacemos en esta mañana, Padre, nuestras peticiones delante de ti en acción de gracias, no importando, Señor, lo que estemos pasando, mi amado Padre, sino en todo tiempo, Padre, darte gracias, confiando en que tú tienes todo bajo control. En esta mañana bendecimos la vida de nuestra hermana, tu hija, tu sierva, Padre, Sara Pimentel de Núñez, papito lindo, que seas tú pasando ese carbón encendido por sus labios, que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, Señor, a nuestras vidas, preparando nuestros corazones, mi amado Dios, para escuchar lo que hoy tú nos vas a hablar a través de esta sierva tuya. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy regocijada en este devocional, estar con ustedes en esta hora, porque sabemos que cada uno hacemos un esfuerzo, un sacrificio, pero dice que sin sacrificio no hay recompensa. Las cosas no se pueden obtener solamente así por así. Entonces, cada persona que está aquí en esta hora ha sacrificado su hora de esa camita, de esa, a lo mejor en algunos lugares donde estén conectados hay un poquito de frío, puede ser que otros estén pendientes que los niños van para el colegio. Gracias a Dios que los míos los mandaré el lunes, porque si no aquí hubiera una, una guerra de que no, que esto, que aquello, que, o sea, es un horario donde cada padre tiene situaciones de ocupación y hemos dejado todas esas ocupaciones y esas angustias terrenales para nosotros sentarnos aquí y respirar. Yo me siento como si estuviera relajada tomándome un café, y es que yo he hecho una pausa, que en este momento tenemos una cita con Dios. Si me escuchan bien, me lo hacen saber perfectamente. Apagué mi cámara por la situación de que solamente me estoy manejando con mi aparato y no con el wifi estático de la casa por la situación que le expliqué ahorita de traslado, mudanza y eso. Pero bueno, es que ha marcado mi vida dentro de lo que es el aprendizaje en el estudio de la Biblia. Cuando yo era niña, mis abuelos fueron pastores. Mis padres son cristianos desde muy jóvenes, o sea que nací en un hogar cristiano. Yo, cuando pequeña, pues como uno aprende por conductas repetitivas, yo agarraba mi Biblia cuando comencé a leer, y el salmo que más me gustaba era el Salmo 121. No sé por qué, no sé por qué razón, porque con tantos salmos bonitos que hay por ahí y con tantas palabras, yo agarraba todos los días el Salmo 121. A lo mejor puede ser porque mi madre, no de manera mecánica, sino más bien como promesa, nos recordaba a nosotros el Salmo 121 cuando nos íbamos a acostar. Así también nos decía el Salmo 8, el Salmo 24. Y era como una costumbre que tenía yo de agarrar todos los versículos que mi mamá me dictaba en las noches después de las oraciones. Y este salmo a veces nosotros le pasamos por encima, pero quiero recordar que durante el transcurso de lo que es la intervención, vayamos dándole mente a por qué David hizo un hincapié
en escribir este salmo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Nuestro tema es un poco interesante, o un tanto, porque yo soy una persona que a través de lo que hago entiendo, porque manejo pacientes con situaciones muy difíciles, como dijo eh, eh, Julia, psicóloga clínica, trabajo en medicina paliativa. Medicina paliativa es ya trabajar con pacientes con situaciones muy difíciles, a veces en el término de su muerte. Yo he podido ver, he podido captar en el momento cuando una persona está por partir. He podido ver ese momento cuando yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Rompo el hielo, es católico, ¿qué hago? Le predico, me lo permite mi trabajo, mi ciencia, ¿quién me escucha? ¿Quién me observa? Que podría entonces decir que estoy tratando de inmiscuir la religión dentro de lo que yo hago. Es un momento donde tú tienes que tener una fortaleza emocional y una fortaleza espiritual, porque a veces no sabes qué hacer. Tienes que ponerte en un rinconcito y decir, entonces, Señor, lo voy a dejar que se vaya así. Y ahí me llegan las ideas. Pero bueno, ¿por qué le digo esto? Porque David decía que en angustia él clamó a Jehová y él se acercó y escuchó el clamor. Entonces, puede ser que el tipo de angustia que yo sienta sea una preocupación por a dónde va a ir el paciente que yo tengo al frente. Pero a veces nos pasa que la ansiedad nos arropa y no sabemos entonces qué hacer, porque se nos ha olvidado, quién sabe, en quien hemos creído posiblemente. Si hay una persona que no cree en Dios, que no confía en Dios, dice, bueno, pero ¿y de dónde? ¿Y de qué yo me agarro? En angustia. Por eso yo puse cómo combatir la angustia, ciencia versus ansiedad. Una persona que no tiene conocimientos bíblicos, que no haya crecido bajo los preceptos de las creencias cristianas que nosotros creemos, o simplemente haya adoptado otro tipo de religiones, otro tipo de creencias, va primeramente hacia la ciencia. No estamos en contra de la ciencia. Yo puede ser que me llegue una persona con un ataque de ansiedad y le diga, oye, vamos a trabajar contigo, te voy a dar herramientas para tú combatir esa angustia, esa ansiedad. Entonces, dentro de lo que es nuestro conocimiento humano, lo que yo aprendí, las vivencias que yo he tenido, lo que yo puedo saber que le puede ayudar a la persona que viene donde mí, le digo, haz tal cual cosa. La persona se aferra a lo que yo le estoy diciendo a ciencias ciertas. ¿Qué es la angustia? Podría decir que podríamos hablar científicamente que la ansiedad es el miedo irracional, es una angustia a lo desconocido. Puede ser un miedo presente o un miedo futuro. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros sentimos ansiedad, nuestro cerebro está siendo bombardeado por la hormona del estrés, como se le llama, cortisol. Estoy hablando científicamente. ¿Qué pasa? Que el cerebro, al ser llenado de la hormona
del cortisol, entonces hace que lo que trabaje en medio de la ansiedad y de la angustia sean los impulsos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cerebro hay una partecita que se llama amígdala. Si usted quiera y partiera un cerebro, a mitad del cerebro bajando en lo que es lo que une nuestro cuello con nuestra columna, está un poquito más hacia arriba el sistema límbico que trabaja lo que son los impulsos. Si aquí hubiera un neurólogo, me dijera que esa parte se llama amígdala y está en el sistema límbico. El sistema límbico es una parte que maneja nuestras emociones y nuestros impulsos. Entonces, ¿qué podría yo decir científicamente que nos pasa en un momento de angustia y de ansiedad cuando a veces no sabemos qué hacer? Muchas personas tienen trastorno de ansiedad con ataque de pánico. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una crisis de pánico? Sufre sudoraciones, sufre taquicardia, falta de aire, inestabilidad en su equilibrio, a veces desorientación, no sabe qué hacer, no sabe dónde se conduce, no sabe qué decisión tomar en el momento. Está teniendo un asalto amigdalar. Esa cosita tan pequeñita puede hacer que nuestro cerebro nos diga irracionalmente que si estamos al frente de un incendio, seamos llevados como zombies al peligro, al incendio, porque no sabemos qué decisión tomar, o puede hacer que también reaccionemos a huir del peligro. El momento es que dice que lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es esa decisión que nosotros debemos tomar? Tenemos opción, a veces tenemos opciones, a veces no tenemos opciones. ¿Por qué? Porque si yo le pudiera decir, eh, dentro de esas circunstancias, necesitas entrenamiento. ¿Cómo así? Entrenar tus emociones, entrenar tus impulsos. ¿Por qué? Porque cuando nos entrenamos, aprendemos y con ese aprendizaje dentro de situaciones difíciles, sabemos qué hacer. Pero cuando a veces tenemos entrenamiento, cuando a veces sabemos qué hacer y no hacemos lo que nos toca, ¿qué pasa en ese momento? Yo escribí algo que quiero dejárselo a ustedes ahora para que no se me olvide. Y fue una pequeña reflexión. Dice, cuando estamos angustiados, lo único que se ven son nuestros pasos, porque caminamos bajo nuestro propio conocimiento buscando una salida. Ahí yo pongo ciencia. Entonces, versus Biblia. Al entregarnos a Dios, ya no se ven nuestros pasos, porque nos hemos abandonado a nuestro Padre y Él nos lleva en sus brazos. Pero hay una decisión que tomar. Ayer visitaba a un paciente y no trabajé con el paciente porque el paciente ya no se vale por sí mismo. Tiene una condición médica que ya no tiene orientación dentro de sus esferas. ¿Cuáles son esas? Tiempo, espacio, persona. No sabe, puede responder a su nombre, pero no sabe dónde está. No sabe en qué tiempo vive, no sabe si está en el 1900 o si está en el 2024, no sabe si ya llegamos al 2025, no sabe. ¿Quién sabe es la esposa? La esposa estaba muy cargada, la esposa estaba muy afanada, la esposa estaba muy abatida. Ella decía, es que después del cuadro clínico de él, yo pensé que solamente era cuidarlo a él. Yo no permitía que nadie lo tocara. Yo estaba angustiada. Entonces, la ansiedad, si podríamos decir científicamente, causa angustia, causa miedo, causa desesperación, causa descontrol, causa desolación, causa inconformidad, causa desconsuelo, desorden, causa vergüenza y en muchas ocasiones causa orgullo. Yo puedo
con mi propia cuenta, yo puedo con mis propios medios, yo puedo con mis propias arrogancias, no porque yo. Entonces, la palabra yo se vuelve muy normal dentro de lo que es una persona angustiada y ansiosa. ¿Por qué? Porque la angustia hace que entremos en un proceso de autoconmiseración. No en todas las ocasiones. Ya si pudiéramos hablar de autocomiseración, tendríamos que hablar de algunas situaciones que han venido arrastrándose de este tiempo. Yo digo que el pasado le llamo depresión, al presente le llamo estrés y al futuro le he puesto ansiedad. Entonces, para hablar de que tenemos una desconfianza y una autocomiseración, venimos arrastrando pasado, venimos arrastrando situaciones que trabajan en nuestro presente, estos pensamientos de allá atrás, esas situaciones que no hemos podido resolver, nos causan esta angustia presente y entonces al traer esas dos cosas, también nos produce un miedo irracional al futuro, a lo que pasará, qué va a pasar con mi vida, qué es lo que yo voy a hacer. Me quedé sin trabajo, me quedé sin esposo, se me murió un hijo, no tengo dinero en la cuenta. ¿Y ahora qué voy a hacer con este diagnóstico? ¿Y ahora qué es lo que yo voy a hacer atiborrada de tantas situaciones, de tantas circunstancias que yo llevo encima de mí? ¿Qué es lo que voy a resolver con esto? Ahí estamos teniendo un asalto. Estamos dentro de las preguntas. ¿Dios está conmigo? ¿Me acompañará Él? ¿Por qué me han pasado estas cosas? ¿Por qué a mí? Y no hubo otra persona que se pudo elegir para que esto le pase. ¿Por qué entonces pusieron en este listado, pudiera decir a cualquiera de ustedes, pónganse nombre a las cosas que ustedes se han preguntado y por qué a mí? Entonces, la esposa de ese paciente lloraba al recordar la vida pasada de su esposo y de ella, que éramos tan unidos, que íbamos acá juntos, que íbamos allí. Oigan, tiene un pasado encima y eso le ha causado una depresión. Está arrastrando una mochila que hace rato debió, pero ¿cómo lo hace? No tiene las herramientas, no la tuvo en el momento. Yo como psicóloga, ¿qué hago? Bueno, mire, vamos a decirle lo que usted tiene que hacer. Ok, te doy un camino, pero al final le digo, ¿sabes qué? Está muy bueno todo lo que le estoy diciendo. Está muy bonito, se escucha bien, haga respiración, camine, haga ejercicio, vaya al gimnasio, haga un listado, haga escritura reflexiva, mírese a través de usted, hágase una introspección, mire a través del espejo que usted ve, quién es usted, quién es usted, diga quién soy yo, busque allá atrás quién es esa persona que a lo mejor ha perdido su identidad. Se escucha muy bonito eso, pero al final le digo, oiga, mi ciencia puede hacer que le alivie en el momento. Es como una pastillita cuando tengo falta de control. Puede hacer que yo entonces le diga al psiquiatra, no puede dormir, démele ahí una medicación que le pueda relajar en las noches. Pero ¿qué pasa si la medicación entonces me tiene tan relajada que no me quiero despertar? Porque mis pensamientos me hacen tanto sonido, porque mi situación hace tanto ruido que no me deja ni siquiera hacer mis cosas cotidianas. Ansioso, angustiosa, desconfiada, desconsolada, inconforme. Tengo un desorden en este pensamiento que no sé ni siquiera, atiborrada como estoy yo con esta mudanza, que entonces mis hijos y mi esposo empezaron a tirar cosas ahí en ese camión, que ahora tengo que adivinar dónde están las cosas. Y yo, oh, Dios mío, a veces así está nuestro pensamiento, como una mudanza de cosas que ni siquiera sabemos dónde pusimos tal cual. Entonces, con toda esta mudanza de pensamiento en nuestra mente,
tenemos que hacer un stop. Ahí entra lo que es, hablando ya bíblicamente, la rendición y la entrega. Tenemos que abandonarnos a los brazos de Dios para que más que ciencia, el que creó la ciencia sea el que se introduzca dentro de nuestro torrente, llegue a nuestros pensamientos, que ya no segregue nuestro cerebro cortisol, sino más bien, ¿sabes qué? Que cuando nosotros tenemos todo lo contrario de lo que hemos mencionado, angustia, angustia, confianza, consuelo, conformidad, orientación, seguridad, despreocupación. Entonces viene lo que es el contrario del cortisol, que se llama dopamina. Yo le decía, usted necesita a Dios, que es su principal dopamina, la dopamina de Dios. ¿Qué trae Dios? ¿Qué trae Dios entonces? Lo contrario de lo que yo acabo de decir. Consuelo, confianza, orientación, orden, quita la vergüenza, nos quita el sello de la vergüenza, nos hace seguros. Y entonces, ¿pero qué falta ahí? Que tomamos una decisión. Dentro de toda esa circunstancia, nos rendimos. Aquí yo soy la primera que tuve que rendirme ante una circunstancia que me estaba casi matando. Con esos pensamientos que decía, pero yo soy tu hija, pero yo soy Sara, la cantora, yo soy Sara, la que lleva palabras tanto a, esa, a través de la radio. ¿Y por qué tú te cogiste conmigo? ¿Y por qué entonces te apareció mi nombre en tu lista con el cual tú debiste de hacer un experimento? Y me hice tantas preguntas. Y duré años haciéndome ciertas preguntas. ¿Y sabes qué? Hubo un momento en que me dio una catarsis. Una catarsis, podríamos decir, como estamos hablando de ciencia versus Biblia, catarsis es un momento donde usted no controla los impulsos. Puede ser con llanto, puede ser con grito. Y entonces algunas personas dicen que usted está teniendo una crisis de ansiedad. Usted lo que está es liberando el alma, liberándose de todo ese pasado, liberándose de toda esa mochila. Yo tuve que hacer, no tuve que hacer, porque hacer es como mecánicamente voy a hacer una catarsis, voy a llorar, voy a sacar, voy a limpiar mi alma, voy a quitar todo esto. No, eso le llega cuando usted entiende y cuando el conocimiento suyo sobrepasa todo entendimiento humano y se rinde. ¿Por qué le digo? Porque me tuve que rendir. No porque yo quise rendirme, fue un momento que yo dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y recordé que cuando niña leía el Salmo 121 y dije, como dijo David, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién es que me va a ayudar? David hablaba según las circunstancias de sus vivencias. ¿Dónde alzó David sus ojos? A los montes. ¿Por qué? Porque David vive adentro del monte, David vive adentro de los pastos, cuidando ovejas. ¿A dónde lo iba a alzar? A los montes. Ahora, en su situación, en su circunstancia suya, ¿a dónde usted dice que va a alzar sus ojos? Usted le pone nombre. Alzaré mis ojos allá al horizonte, donde ando perdida con mis pensamientos atiborrados sin saber qué hacer. Alzaré mis ojos a través de ese esposo maltratador, de ese esposo mal hablador, mal conversador, falta de comunicación, violento. Alzaré mis ojos a través de ese hijo que no sé, que ya no tengo control de él. Alzaré mis ojos en el diagnóstico que me dio el médico
¿Y de dónde va a venir mi socorro? Lo único que falta ahí es entender que donde quiera que usted alce sus ojos, el socorro es el mismo. Alce donde usted quiera. David lo alzó a los montes y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Viene del psicólogo? Puede ser que venga por ahí. ¿Viene de las herramientas que me enseñaron? ¿Viene de la pastillita que me tengo que tomar en la noche para calmarme los nervios? Porque si no me controlo, salgo de mí y empiezo a hablar y que mi conducta se descontrola. O empieza mi sistema nervioso a descontrolarse, se dispara el azúcar. La diabetes está en 400. Entonces, en esa rendición, uno dice, Señor, no tengo a dónde ir. Mi socorro viene de ti. El que hizo todo esto que estoy mirando, donde me encuentro hoy, el que hizo los cielos, la tierra, el mar, el que hizo a mi hijo, a mi esposo, por quien estoy orando cuando se te hace ese nudo con la gente que te falló, con la que te hizo, que te guiñó y te avergonzó, y que se te hace un nudo cuando mencionas el nombre de la persona que tienes que rendir y decir, me perdono a mí misma y yo perdono a esa persona, ¿lo suelto en banda o lo dejo atiborrado aquí acá conmigo? ¿Lo agarro hasta que me mate o lo suelto que vuele como chichigua y que el nombre del vuele entre los aires y Dios se acuerde y lo perdone, le haga recordar entonces que él también es hijo, yo soy hija y quién soy yo para tener agarrado a una gente como soga? Que lo dejo volar, pero cuando se le acaba la soga lo halo de nuevo y lo atravieso a través de mi corazón y de mis pensamientos. ¿A quiénes que queremos tirarle la lanza, el cuchillo, el machete, el pote, el jarro, la cuchara, el sartén de Royal Prestige, los huevos, para que le caigan en la cara? Pongámosles nombre al jefe, a la hija, al hijo, al esposo, al compañero de trabajo, a uno de nuestros pacientes que se pasó conmigo. ¿A quién es que le queremos tirar el guante? ¿Con quién es que nos ponemos los guantes de boxeo? Yo se los digo porque son experiencias y a través de las experiencias uno vive y usted vive a través de los recuerdos, grato o ingratamente. Porque dice un dicho por ahí que recordar es vivir cuando los recuerdos son gratos. Y cuando son ingratos, ¿cómo usted los recuerda? ¿Con dolor o simplemente, como hablábamos en el retiro, los recuerda sin dolor? El perdón es recordar sin dolor. ¿Sabes por qué yo lo digo? Porque una vez me tocó recordar y me di cuenta que ya no sentía dolor. Perdonamos de boca, de labios, y nuestro corazón entonces está congojado con catarsis internas y nuestro cuerpo es el que está hablando cuando vienen entonces las enfermedades. Recordar sin dolor es perdonar. No sé si alguien se lo habrá inventado, pero en ese momento yo me lo inventé, porque cuando me tocó recordar ya no me dolía. Cuando Jesús fue a la cruz y dijo, paso de esta hora, y Dios pudo que lo escuche. Hay una canción con una frase que dijo Eli, Eli, Eli. Eli, 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 lama sabachthani. Él decía, es como traducido en español, así dominicanamente dicho, ¿por qué tú has volteado tu rostro? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no ves mi sufrimiento? ¿Por qué no ves que esta copa es difícil? ¿Por qué no ves que esto es duro? Jesús sabía, porque era Dios y era hombre, que lo iban a traspasar, porque ya él tenía conocimiento del futuro y le iba a doler humanamente. Él sabía que una clavada de clavo en una mano, en un pie, duele. Él sabe que tus amigos cuando te abandonan duele. Él sabe que cuando te ves a tu enemigo para entregarte duele. Él sabe que cuando se te llegue el momento de la dificultad duele, pero yo creo que esto hay que ponerle una segunda parte, porque ya yo veo como que el tiempo se está acabando y ahora que yo estoy calentando.
Entonces, ¿qué pasa? Aterrizando, cuando nos rendimos a Dios, y David decía, no dará tu pie a resbaladero ni se dormirá el que te guarda. ¿A cuál resbaladero? Por donde él caminaba con las ovejas, con esos criscos, que él decía, Dios mío, si yo me resbalo de aquí me mato. ¿Por cuál crisco anda caminando tú que dices, Dios mío, si yo me resbalo de aquí yo muero? ¿Por cuál Cristo está caminando tú que dices, Dios mío, si tú no me metes el brazo, yo me voy a derriscar y me voy a descalabrar en esa angustia, en esa duda, en esa decisión que tienes que tomar, en ese documento que tienes que firmar? Dios mío, ¿lo firmo o no? Dios mío, ¿dejo el trabajo sí o no? Dios mío, ¿me divorcio? ¿Lo dejo al esposo sí o no? ¿Lo llevo a la corte sí o no? ¿Qué hago? Entonces, bíblicamente hablando, la angustia y la desesperación, para entonces nosotros tener una promesa que se cumpla, tenemos que cumplir un principio. Porque hay muchos versos en los cuales yo le podría decir que David alzó sus ojos, pero para él saber y preguntarse de dónde viene el socorro, tenía que estar tranquilo. Yo alzo y viene Jehová y me socorre. O sea, me acosté y dormí. Para usted dormirse, ¿qué tiene que hacer? Acostarse. A veces estamos tan cansados que nos dormimos hasta en una puya. Dominicanamente dicho es que si me siento me duermo, que si me acuesto me duermo, que si manejo me duermo, que si camino me duermo. Estoy en el trabajo y me duermo, te estoy hablando a ti y me duermo. Estamos tan agobiados y angustiados de lo natural que nos dormimos donde quiera, pero no nos dormimos para descansar, nos dormimos porque estamos demasiado cansados y nuestro cuerpo está dándonos una señal de que hay que aterrizar, de que hay que parar, de que hay que decir, en mi angustia busqué a Jehová, yo clamé y él escuchó mi clamor. Hay un principio, clamar. ¿Y cuál es la promesa? Que él te escuchó. Para yo hablar de algo, tengo o que haber tenido una experiencia con ese algo, o tener un poco de conocimiento de ese algo. Y le hablo de mis experiencias porque a través de esas experiencias diarias que tengo con mis pacientes, he visto la mano de Dios obrar. Y entonces Dios a mí también me da lo mío. Porque cuando a veces me toca y yo voy donde la paciente y me dice, hace 3 días, me dice, estoy aquí, abandonada, angustiada, afligida, desconsolada, inconforme, harta, con este desorden que tengo en mi vida, que ahora no sé si buscar a Dios, no buscarlo, yo no puedo concentrarme en una oración, me da vergüenza porque estoy aquí tirada en un sillón y me cuida mi hermana y mi hermana y yo no nos llevamos, que mi hija me ha dicho que es lesbiana ahora, que no puedo con este pensamiento, estoy desesperada, estoy desconcertada, tengo miedo, vivo sudando, vivo fatigada, tengo impulso, estoy obsesiva, estoy compulsiva, estoy maniática. Estoy nerviosa, tengo mareo, tengo taquicardia, los impulsos son los que me gobiernan, porque entonces empiezo a hablar mal, le hablo mal a la cuidadora, le hablo mal a la trabajadora, le hablo mal a mi papá, le hablo mal a mi hermana. Y yo le dije, y empecé a cantarle, ¿cómo podré yo estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo yo sentirme sola? Y en el dolor vivir. Y ahí entro en catarsis. Yo le dije, entra ahora en tu catarsis espiritual y di, ríndete, tírate,
Entrégate como tú lo quieras hacer y dile, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro has sido en él. Reconocer que por Dios estás ahí, en esa silla, sentada, no estás muerta, con un propósito de vida, todavía no te has muerto, tienes oxígeno, pero él es tu oxígeno principal. Vive el presente, como le dije a la otra persona con la cual yo le comenté al principio. Vive el de ahora, está vivo tu esposo, sea una terapia para él. No, no puedo entrar porque mi alma se aflige. No puedo porque mis emociones me traicionan. Ah, cuando no aceptamos un plan, entonces queremos cambiarlo, ahí viene la angustia y la ansiedad. Porque ya de lo que yo no puedo controlar, ¿qué hago? Se lo entrego al Señor. Pero es fácil decirlo. Vamos a ver en el momento, estoy dispuesta, ¿qué sacrifico para entregar mi ansiedad, mi angustia y todos estos pensamientos que me atraviesan? Nada más no la mente, el alma y el corazón, y descompensa mi cuerpo. Nuestros pensamientos negativos hacen que nuestro cuerpo se descompense, dicho científicamente. Bíblicamente dice que el rostro, el corazón alegre hermosea el rostro. Más, yo podría agregarle un poquito más o ponerlo, si nuestro corazón está angustiado, ansioso, pues eso nos carcome los huesos. Es lo mismo dicho, ciencia versus vida. Y cada cosa, cada experiencia que tuvo un hijo de Dios, un personaje bíblico, Elías, que mató 400, y quién sabe, eso es lo que se menciona, quién sabe cuántos más, porque venía desde tiempo haciendo obras de un Dios creador, con milagros creativos que solamente una persona confiada puede tener el abandono y decir, bueno, yo confío en ti, mátalos a todos porque si no yo voy a caer en vergüenza. Entonces, ¿qué trae la rendición? Trae paz. ¿Y qué es la angustia? Falta de paz. ¿Qué es la desesperación? Falta de confianza. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperanzamos? Porque se nos olvida que en el verso 5 dice David, Jehová es tu guardador. No te defiendas, cállate la boca. Yo voy a pelear por ti, porque si tú hablas lo vas a dañar. Sara, si tú hablas lo vas a dañar. Estoy haciendo una obra, pero si tú abres esa boca con tus impulsos, con tu conducta angustiada y desorientada, vas a dañar la cosa. Lo digo a mí misma como mi primer ejemplo. Sara, silencio y verá que yo soy Jehová, porque Dios es Dios justo y hace justas obras, pero te está manejando con justicia tú para que sean justos contigo. Me lo digo a mí. Se hace la pregunta. Entonces, no te va a fatigar el sol, no te va a fatigar la luna. Yo te estoy diciendo que el sol no te va a quemar, que no te va a intranquilizar lo que pase. El sol no te va a quemar, el día tuyo no te va a angustiar. La noche, ¿qué dice? La luna, ni la luna de noche. Entonces yo voy a poner unos ejemplos ahí. El sol tira como el día que usted se levantó y realizó su día maravilloso, no va a haber tapones, no me va a parar el tránsito, voy a llegar a tiempo, voy a estar feliz, voy a llegar contenta, buenas noticias, usted lo realizó así, pero si no fue así, se angustia y se pone ansiosa. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿Qué es la luna? Cuando llegas a tu casa, pongo el ejemplo de la luna de noche, te tienes que acostar, oh Dios mío, ya llegó la noche, no quiero que llegue la noche, porque entonces la noche no puedo dormir, porque entonces en la noche vienen los pensamientos que me dejó él, que no me quiere dar la manutención de los niños, que el niño
ahora tiene problemas de conducta, que ahora me dijeron que hay osteoporosis, que hay cáncer, que hay glándulas cancerígenas, que la tiroides la tengo descontrolada, que ahora dije que tengo que tomar pastillas para poder dormir porque tengo los nervios descontrolados, tengo los nervios nerviosos, como diríamos aquí. Ahora no me quiero dormir porque entonces ahora tengo que empezar a pensar cómo voy a resolver el día de mañana, que se me acabó la compra, que se me acabó el dinero. Dios mío, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Pero quién es que me va a atender? Ni el sol de día ni la luna de noche, porque Jehová es tu guardador. Él te guardará de todo mal, Él guardará tu alma de angustia, de desesperación. Jehová va a guardar tus pensamientos, Él va a guardar tu salida y va a guardar tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué falta? Confianza y ser agradecidos. Señor, gracias porque no me fue tan bien el día. Gracias, porque aún yo pensando que podía hacer con mi fuerza lo que quería hacer, tú quisiste que fuera de tu forma. Y adaptarnos a la manera de Dios duele, porque el orgullo humano no se quiere rendir, porque somos controladores, somos eh, absorbentes. Y como tenemos nuestro propio pensamiento y nuestra propia fuerza, a veces somos necios en nuestra propia opinión y nos buscamos problemas que nosotros mismitos nos los ocasionamos. ¿Por qué? Por la falta de rendición, por la falta de agradecimiento, por la falta de entrega, por la falta de perdón. Esas raíces de amargura que parecen tronco de árboles de 100 años, que decimos, no, esa ya yo la solté. ¿Soltó qué? ¿Que usted soltó qué? Entonces, nosotros somos como una tierra, nuestra mente es como una tierra, nuestro corazón es como una tierra. La angustia se siembra en nosotros como una raíz, la ansiedad se siembra en nosotros como una semilla. ¿Qué pasa? Que si nosotros le echamos agua con la desconfianza, desesperación, inconformidad, desconsuelo, aceptamos nuestra propia voluntad, nos echamos agüita, ese abono que dice miedo, ese abono que dice descontrol, ese abono que dice un árbol, grandioso, frondoso y con frutos. Oye, ¿cuántos frutos lleva ese árbol? ¿Y cuáles son esos frutos? Lo que acabo de sembrar. Y entonces viene Dios y dice, oye, yo soy el mejor agrimensor, te voy a medir, te voy a tasar esa tierrita que tú tienes. Ese corazoncito te lo voy a medir así, mira, tiene unas medidas aquí de este lado, pero te sobra aquí, te sobra en todo lado. Hay que lijarte, hay que limarte, hay que no encasillarte. Hay que extenderte a la mano y a la derecha, pero esa tierra está, Dios mío, ¿cómo yo le entro a esta tierra? ¿Sabes que una tierra no aireada como dirían los que siembran como yo, que me encantan las matas, me fascinan las plantas, regálame planta antes que flores, porque entonces yo la puedo sembrar y me pueden hacer flores. Pero regálame las dos cosas si usted quiere, porque las flores yo las pongo en agua y me gustan también las flores. Dios dice, bueno, aquí hay una planta que se llama angustia y que se llama ansiedad, pero esa planta no tiene la tierra aireada. Hay que airear la tierra, ay caramba. Vamos a hollar esa tierra, pero duele. Esa tierra hay que sacarle la piedrita, hay que sacarle una planta que está ahí, que está seca, pero tiene raíz. Está seca como un rabo de yuca, pero tiene raíces. Esas raíces han hecho que la tierra no se aire. Esas raíces han hecho que se tranque la bendición, que se tranque el consuelo, que se tranque la confianza, que se tranque la paz, que se tranque el amor, que se tranque el perdón, que se tranque la templanza, el dominio propio, que se tranque que el agua la inunde, no tiene oxígeno por ninguna parte. Espérate bien, que yo voy a airear esa tierra. Y empieza a arar, a arar. Ay, pero mira, pero en este área me encontré una raíz, hay que arrancarla. Primero hay que echarle agua para que la raíz se ablande. ¿Y cuál es el agua que Dios nos echa para que nuestras raíces se ablanden? Amor.
agradecimiento, entrega, control, no. Vamos a entregar el control a Dios. Furor, no, ese furor hay que sacarlo. Impulso, no, ese impulso hay que controlarlo con el dominio propio. Y esa boca y esa lengua, ¿cómo se controla? Y busqué a Jehová y él escuchó mi clamor. Y entonces, como escuchó mi clamor, y yo digo, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Ay, cuando él empieza a dar la tierra, decimos, ay, pero esto sí duele, ¿y por qué a mí? Y fue verdad que yo dije eso. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. ¿Es en serio? Y después te pregunta, ¿cómo? ¿Y por qué Dios se la cogió conmigo? Ah, pero es verdad que Él me está arando, es verdad que Él me está sacando, es verdad que Él está sacando las raíces, es verdad que Él está sacando el alma de la cárcel, del pozo cenagoso, es verdad que Él está librando mi alma del Seol, es verdad que Él está librando. Usted necesita a Dios. Vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Ríndase. ¿Cómo lo hago yo? Ríndase. ¿Pero cómo? Di, yo no tengo el control de esto, tú lo tienes y yo no puedo controlar todo lo que me han dicho, las noticias pasadas, presentes y la futura, la del porvenir, tampoco la puedo controlar, porque yo no tengo el control del futuro. La ansiedad, ese miedo de lo que yo no sé qué va a pasar, ¿qué le importa a usted saber qué va a pasar mañana? Hoy me interesa porque a Dios le interesa un hoy, porque un buen hoy será un buen mañana. Y entonces, eh, mañana va a ser hoy. El ayer fue hoy y también fue mañana, pero ya es ayer. Entonces, vivimos en lo que no pasó hoy y lo convertimos en un ayer. Y si en ese ayer no se pudo hacer, vivimos allá atrás. No, vívelo hoy. No vivas el mañana porque no sabemos qué vendrá. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? Y entonces yo tuve que decir, alzaré mis ojos a los montes, Sara. Y Dios me llevó al altar. ¿Y sabes qué? En el altar recordé todas las promesas que Dios me había dicho desde pequeña. Y dice, y yo te sostendré y te satisfice el corazón con mi benevolencia, con mi paz, con mi control, con mi sanidad. Es si yo quiero que te sano, no el cuerpo yo te lo sano si quiero, pero el alma no hay opción, te la sano porque te la sano, pero tienes que soltar, porque si no te sanas el alma, no nos vamos a ir para el cielo. Angustiados, ansiosos, descuidados, abandonados, no en los brazos del Señor, sino nuestros propios pensamientos de dificultades y de problemas que nos dan solamente descontrol, falta de impulso y falta de control de nuestras obsesiones, que a veces somos obstinados con cosas. Déselo a Dios. Si a usted se le peló la rodilla hace 20 años orando por algo, déjese de pelar la rodilla, levántese de ahí y diga, yo te lo dejo porque ya yo hice mis 20 años de oración, ahora te toca a ti. Porque Dios te dejó que te pele la rodilla pensando que tú ibas a cambiar ese presente, ese pasado, y tú sigues insistiendo en que eres tú que lo va a cambiar con las oraciones, pero recuerda que hay una voluntad. Deja mío delante de él diciendo, porque yo soy tu hija, tienes que darme aquello, tienes que darme lo otro, tú tienes, porque yo soy Sara, la psicóloga, la que va con los pacientes y tienes que ponerme en gracia para no me avergüence. Mira, ve lo que tú haces, pero es para mi propia gloria o es para que Dios se glorifique.
A veces nos angustiamos tanto porque tenemos nuestra propia gloria dentro de los pensamientos y si no se cumple, nos ponemos ansiosos. ¿O no le ha pasado que ha ido usted a un lugar y Dios le ha dado alguna palabra y usted duró 2 horas preparando el mensaje y a la hora de predicar le cambian el asunto y usted quiere ahí con esos y ahí no, y que yo duré 2 horas preparando este bosquejo, pero no, y que no. Y si Dios dice que usted no va a predicar nada, y si usted dice que usted no va a cantar nada, y si Dios lo que se quiere es mover con otra persona, porque lo que Dios dijo a través de usted con sus propias palabras usted no lo va a poder asimilar. Es que Él quiere hacer una obra maravillosa. Puede ser que su mensaje sea bonito, pero no sea el momento, porque hay un alma que salvar en esa situación. Y hay un ahora de Dios. ¿Qué hacemos en ese momento? Nos ponemos, no, porque no me dejaron, no pude, no Dios, no yo, no. Es difícil hacer morir nuestro propio ego y entregarnos a Dios y rendirnos, ser agradecidos. Es difícil. Es difícil decir, perdóname, se te hace un nudo en la garganta, pero cuando sale la palabra te sientes libre. Y a veces tenemos que empezar con soltar la angustia y la ansiedad nosotros mismos, porque no nos perdonamos ciertas cosas que hemos hecho en el pasado o que hemos permitido que pasen. Y ese perdón es a nosotros mismos que debemos de hacernos lo primero antes de perdonar al otro. Oh, Jesús no sabía, como le dije ahorita, pero también él tenía la potestad y dijo, ellos no saben lo que están haciendo. Señor, perdónalo, porque como humano yo no lo puedo perdonar. Perdónalo tú. Ahí él se quitó como Dios y dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero también dijo, es que yo lo perdono, porque como es tan ignorante, yo lo voy a liberar. No te va a perdonar a ti. Si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí. Entonces hay problemas, hay angustias, que en la ciencia van a las herramientas de manejo de estrés, que tengo muchísimas charlas sobre eso, pero al final le digo, mi manejo de estrés es decir, ¿y cómo ahora yo controlo mi ansiedad y cómo controlo mi estrés? Y para cerrar este momento, cuando nosotros nos rendimos, entonces viene lo que es la liberación de En esta hermosa mañana, dándote gracias, estamos. Gracias por ese amor incondicional que tú tienes por cada uno de nosotros. Gracias por las herramientas, Señor, que te ha traído a la vida de cada uno de nosotros. Aquellos que quizás te conocían de esas herramientas y esa estrategia que tú has dejado, Señor. Hoy para otros también le trae a memoria de qué hacer en ese momento de angustia, en ese momento de ansiedad. Gracias por tu hija. Gracias, Padre, por utilizarla como vaso tuyo para hablar a nuestras vidas. Te pido, Padre, que en el nombre de tu Hijo amado Jesús, tú la guardes, que tu gracia y tu favor permanezca con ella, con su familia. Gracias, Señor. Gracias porque los cielos se han abierto a favor de ella. Guárdala y sobre todo que siga creciendo en el conocimiento de tu verdad. Son humildes favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.